Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hay personas que comienzan a conectarse en este instante, en este momento. Vamos a dar comienzo a este estudio escatológico. Estudio de los últimos tiempos. Mientras se conecta, voy organizando aquí todo este material que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Qué alegría poderles saludar a aquellas personas que en este momento, en este instante, tienen ese gran interés de conocer un poco más respecto a la escatología bíblica. Temas bastante profundos que vamos a estar aprendiendo muchísimo. Bueno, mientras muchas personas se conectan, quiero saludar a algunas personas que están en este momento saludando. Dalia Álvarez, muchas bendiciones. Marco, ¿cómo estás? Qué alegría tener esta oportunidad de saludarte. Bueno, más personas saludan. Qué bueno que estén aquí a través de este medio. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Yamilés y Fuentes, creo que desde Santander, de Quilichao. Orlando Gómez. Orlando, ¿cómo estás? La Misión Carismática Norte. También conectadas a través de este medio. Desde Chile, Gloria Costa, ¿cómo estás? Te recuerdo mucho. Muchas bendiciones para ti, para tu familia. Allí creo que estás en Antofagasta. Bueno, muchas personas conectándose. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, qué alegría. Me imagino que personas están en este momento tomando apuntes, y vamos a comenzar a desarrollar esta temática tan importante. Bueno, saludo a más personas. Amanda Escarria, qué alegría poderte saludar a través de este medio. Edgar Castañeda, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? Bueno, allí un abrazo, Joana, qué bendición que te puedas conectar a través de este medio. Vamos entonces a dar comienzo a este estudio de escatología bíblica. Hoy estaremos desarrollando el tema Israel, la iglesia. Israel, la iglesia. Para eso quiero trasladarme al texto bíblico. Qué bueno que usted tenga allí su Biblia y notebook o cuaderno de notas. Vamos entonces a estar desglosando todos estos acontecimientos finales, lo que está sucediendo actualmente respecto a esta gran pandemia que prácticamente a muchos países se les ha salido de las manos. No se subestimó esta pandemia, en el caso de los Estados Unidos, que ya está entrando casi en los 400,000 personas contagiadas de una manera exponencial. De los 204 países, 194 reconocidos por la ONU, pero 204 países que existen en este mundo, el 98% están confinados, bloqueados económicamente. En este momento es incierto prácticamente todo lo respecto al estudio de nuestra generación. Muchos dicen, por ejemplo, en el caso de Miami, que se tiene pensado ya de reiniciar clases el otro año. Y se ha vuelto esto incierto de una manera sorprendente. Pero esto tiene un contexto bíblico que vamos a estar aquí hablando. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 11. Dice así: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y después dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nótese algo aquí en las Escrituras, habla de dos pueblos. Dos pueblos. Pregunta, ¿cuáles son estos dos pueblos? Bueno, vamos a que la misma Biblia lo certifique, le dé la respuesta correcta, y vamos a tener en mente qué papel juega la iglesia en los últimos tiempos y qué papel juega Israel en los últimos tiempos. En este caso, yo quisiera ir al carta a los Corintios capítulo 10, verso 31, para que usted allí lo anote. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El verso 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos. Aquí hay número 1, aquí hay una clasificación. Número 1, judíos. Ni a gentiles, número 2, ni a la iglesia de Dios, ni a la iglesia de Dios. Es decir, que estamos viendo aquí tres clases de conjunto de personas. Primero, judíos. Aquí estamos desarrollando en 1 Corintios 10, 32. Después dice gentiles. Y tercero, la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra gentil? La palabra gentil en su argot significa sin Dios, para que usted lo tenga presente. Es sobre todo la Reina Valera. Hay una cantidad de palabras o cantidad de páginas en la Biblia que se habla de los gentiles. La palabra gentil, se le llamaba gentil todos los pueblos que no eran judíos. A los judíos se le llamaban la circuncisión. Fuera de Israel se le llamaban los incircuncisos. Ahora, ¿de dónde viene este pacto de circuncisión? Bueno, eso lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 17. El capítulo 17, la Biblia dice: la circuncisión, señal del pacto. La circuncisión, señal del pacto. Por eso dice aquí en el verso 10 del capítulo 17: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón dentro de vosotros. Dios le dice a Abraham y le da una señal de pacto. ¿Por qué le dice señal de pacto? Aquí hay algo para aprender. El pacto bíblico, el pacto que viene de Dios, está precedido de sangre. Por esa razón, Dios coloca la señal de un pacto basado en la circuncisión. ¿Por qué? Porque circuncisión significa círculo. Un círculo. Dentro de Abraham había una nación. Dios le dice a Abraham en Génesis 12: haré de ti una nación grande, que le bendeciré. Y esa nación va a ser bendición para toda la tierra, para todo este globo terráqueo. Y esa nación iba a estar bajo un pacto de sangre. La circuncisión física en ese tiempo era específicamente para el varón, para el sexo masculino, donde al hombre se le cortaba una pequeña tela entre el glande y el prepucio. Al cortar esa
pequeña membrana, el hombre sangraba y había un pacto de sangre. Y ese pacto de sangre, que es la manera como Dios hace las cosas, se convierte en un pacto eterno. Me gusta esto, pacto eterno. No es un pacto circunstancial, no es un pacto de hombres, es un pacto de Dios para con el hombre, precedido de sangre. Muchas veces nosotros decimos, hablamos, voy a hacer un pacto con Dios, aún con dinero, quiero hacer este pacto, pero ese es un argot equivocado basado en la Biblia, porque el pacto de parte de Dios, hay pactos humanos, pero el pacto que viene de Dios está precedido de sangre. Por eso el antiguo pacto tenía que ver con sacrificio de sangre de animales. El nuevo pacto tiene que ver con la sangre de Jesús. Por eso cuando Jesús va a representar en ese pequeño cáliz o en esa copa, dice, pasa de mí esta copa, y esta copa es el nuevo pacto que está precedido de sangre. Ahora, aquí hay algo bien especial. Es que con la única nación que Dios hace un pacto eterno de protección, de bendición, es con Israel. Israel es el pueblo milagro. ¿Por qué milagro? Porque nació de las entrañas de Abraham. Abraham siendo un hombre ya viejo, su mujer estéril de avanzada edad, tienen un hijo ya a los 99 años, Abraham, y 90 años Sara. Y de una manera milagrosa, Sara concibe, tiene a su hijo Isaac, y dentro de los lomos de Isaac, donde se va a tener a Esaú y a Jacob, pero que de una manera no consecutiva, porque la bendición hacia el primogénito era siempre hacia el mayor, y en este caso le correspondía a Esaú. Pero imagínense, sorprendente cómo Dios permite que Jacob sea bendecido por ese anhelo de primogenitura, y de Jacob, de ese nombre Jacob, que es una naturaleza totalmente negativa, el usurpador, de esa naturaleza iba a salir el pueblo de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, que significa caminando a la mano de Dios, donde se van a tener 12 tribus, y ese pueblo Dios se compromete a guardarlo, a protegerlo perpetuamente. Atención a esta palabra, eternamente, perpetuamente. Es un pacto perpetuo. Quiero que usted me coloque cuidado. La circuncisión es un círculo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que mientras el pueblo de Israel esté dentro de ese círculo, Dios se encarga de guardarlo, de protegerlo, de bendecirlo. Todo fuera del pacto no está bajo bendición. Es decir, las naciones enteras estaban bajo maldición, no estaban bajo el pacto. Hay algo bien peculiar. Usted lo va a ver en muchos textos, por ejemplo en Jeremías, donde habla de que Israel cometió más pecados que muchos más pueblos como Sodoma, como Gomorra. Hizo situaciones más prostituyentes. Y usted va a ver cómo Dios se encarga de traer juicios sobre Sodoma y Gomorra hasta tal punto que acaba con este pueblo. Usted va a ver que desaparecen los amalecitas que venían de Esaú, los madianitas. Usted va a ver que los amorreos, los fereceos, todos estos pueblos fueron exterminados. Usted va a ver que todas las naciones que no estaban bajo pacto, Dios se encarga de traer juicio. Israel cometió muchos errores, pero usted va a ver que en esas situaciones Dios decide no acabar con Israel, sino castigar a Israel, que es diferente. Por eso aquí viene el concepto de paternidad. Dios se hace como padre hacia Israel, y la Biblia dice que Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo, porque fuera de la circuncisión se le considera bastardo. Esto es muy profundo,
porque aquí vamos a comenzar a desarrollar que los gentiles no tienen, atención a esto, no están bajo pacto. Recordarán ustedes que cuando Jesús viene a esta tierra, la Biblia dice que Jesús vino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí es muy evidente que Jesús, cumpliendo la ley, nunca salió de Israel, como muchos dicen, que en el tiempo de su juventud, en su pubertad, en su adolescencia, se fue a la India a aprender una cantidad de... Y eso es una gran mentira, porque dentro de la cultura judía, y Jesús sabiendo que venía era solamente por el pueblo de Israel, al beneficio de Israel, la salvación para el pueblo de Israel, usted va a ver un día una mujer sirofenicia, una mujer cananea. Esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea, no estaba dentro del círculo. Esta mujer viene y le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Pide a voz en cuello un milagro. Jesús no hace caso omiso más bien. Sigue derecho, pero esta mujer sigue insistiendo, y lo que hace Jesús es mirarle y decirle: yo no puedo darle el pan de los hijos. Cuando habla del pan de los hijos, Él está diciendo: yo no puedo darte a ti el beneficio que yo he venido a traer a Israel, que son los hijos, que es salvación, sanidad, todos estos beneficios del reino, y tú estás fuera de ese pacto, tú no haces parte de ese círculo. Es por esa razón que esta mujer, ahí mismo le cita un texto que está por allá en Levítico y le dice: eso es cierto, pero aún los perrillos tienen o pueden comer de las migajas de lo que cae de la mesa de los hijos. ¿Por qué ella se dice perrillo? Porque a los gentiles, los judíos, le decían perrillos. Ese era el calificativo de los judíos hacia los gentiles. Acuerde que la palabra gentil significa sin Dios, fuera del pacto. Y por eso es que usted va a ver aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11, donde Pablo, que es el apóstol hacia los gentiles, no hacia Israel, Dios escoge a Pedro, que eran columnas de la iglesia, Pedro, a Juan y a Santiago, como apóstoles de Israel, pero escoge a un hombre llamado Saulo, que era bien fariseo, bien judío, porque era de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley, y lo escoge a él para hablarle a los gentiles. Y aquí dice en el verso 11, acuérdese usted de los gentiles que en otros tiempos ustedes estaban sin esperanza, eran incircuncisos. ¿Se acuerdan de David cómo se refirió a Goliat? Este incircunciso. Así le llamaba a todo aquel que no era judío. Ahora, traslademos a este tiempo. Si eso fuera así, solamente Israel tendría el derecho, bajo el pacto, bajo el círculo, de ellos disfrutar la presencia de Dios. Y nosotros, que no somos judíos, estábamos fuera de ese pacto. Ahora, la Biblia dice en Génesis 12, haré de Abraham una nación grande, saldrá una nación grande y te bendeciré, pero después dice: y a través de esa bendición serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Dios tenía que hacer algo con Israel. Dios tenía que darle a Israel las leyes, y las leyes, la ley mosaica, era la voluntad perfecta de Dios. Son 612 leyes. Moisés estableció 612 leyes entre decretos. A esto se le llama en hebreo el Mizbach. Y estas leyes representaban la perfección de Dios, la mente de Dios. Y por eso usted va a ver en Deuteronomio capítulo 4, donde Dios le dice a Israel: ¿qué pueblo como tú hay en esta tierra que no tenga leyes como las que te he dado a ti? ¿Qué pueblo no tienen un Dios como el que ustedes tienen con respecto a mí? Léalo, Deuteronomio capítulo 4.
Y esa referencia hace de que la comisión de Israel era salir fuera de su comarca, fuera de su zona fronteriza, después de que estuvieran preparados para anunciar la salvación a los gentiles. Por eso vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 19. Bueno, estas son referencias bíblicas muy acertadas. En el capítulo 19, algo muy interesante. Verso 6 dice: y vosotros me seréis, porque él está diciendo a Israel lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Por qué le dice al pueblo: ustedes me serán un reino de sacerdotes? ¿Sabes por qué? Porque la comisión de Dios para con Israel era hacer un reino de sacerdotes para que estos sacerdotes reconciliasen la relación entre Dios y la humanidad entera. Ahora, Israel no hace ese papel. Israel se encierra en sus propios preceptos. Al cabo del tiempo, usted va a ver algo. La historia es muy maravillosa. Uno estudiar Israel, bueno, yo he tenido la oportunidad de estudiar muy a fondo, créalo, el pueblo de Israel. He tenido esa oportunidad de profundizar toda su historia, todo su currículo historial. Y hay algo sorprendente, es que las grandes naciones, las grandes potencias, tienen que estar enlazadas con Israel. Usted va a ver el reino asirio, el reino egipcio, usted va a ver Babilonia, usted va a ver el imperio medo-persa, usted va a ver el imperio griego, a pesar de que Alejandro el Grande no tocó a Israel, pero sí a través de su descendencia, específicamente con los seleucidas, a través de un hombre llamado Antíoco Epifanes, trata de profanar el templo en Israel o en Jerusalén. Y de aquí surgen la famosa familia macabea o los macabeos, y posteriormente van a surgir los fariseos, que los fariseos la palabra fariseo significa los apartados para Dios. Y una de las comisiones de los fariseos era que tenían que guardar la ley. Ahora, ellos se centraron tanto en ellos que se olvidaron de llevar el conocimiento de Dios hacia afuera. Y aquí viene algo interesante. Es que no solamente Israel, que se afianza sumamente a la ley mosaica, que para ellos es la Torá, que significa instrucción o mandamiento, que son los 5 libros de Moisés. Y estos libros donde se dan el mandato, la voluntad de Dios, y que son los mandamientos exclusivos para Israel. Lo que hace Israel es cegarse, digo porque la Biblia dice que el pueblo de Israel quedó cegado con Moisés, quedó con el velo de Moisés. Y cuando Jesús viene, le rechazan como Mesías. Y ese rechazo produjo en Dios un celo muy grande, porque vamos a encontrar algo de los gentiles, porque veíamos ahora en Corintios las 3 clases: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia todavía no existía, la iglesia todavía no estaba en el panorama, no estaba todavía allí presente. Existía Israel aún más. Cuando uno va a ver el estudio de Isaías, Jeremías, Amós, uno va a ver a Oseas, a Sofonías, Malaquías, todos estos profetas, como Daniel, siempre tenían en mente Israel. El 40% de la Biblia es escatológica. Aún más, esto es más sorprendente. La escatología y tiempos del fin tiene que ver con Israel. Por eso Israel se convierte en el reloj profético de Dios. Reloj profético. La iglesia
sale del pueblo gentil. La iglesia, que significa hacia afuera. La comisión de Israel era que el mundo pudiera conocerle. Por eso Dios hizo de Israel un reinado de sacerdotes. Reinado de sacerdotes. Con ese fin de reconciliar la relación de Dios con el hombre. Pero Israel se sumerge en la Torá. Israel endurece el corazón hacia el Mesías, no entiende los tiempos. Y la Biblia dice, como dice por allá en Juan 10:16, que traeré otro redil, y ese redil es la iglesia. ¿De dónde va a surgir la iglesia? La iglesia va a surgir de los gentiles. De los gentiles. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro 2:10. Permítame leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10 dice: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, le está hablando a los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. ¿No le parece a usted grandioso? Que la dureza del pueblo de Israel hizo que se originara otro pueblo. La Biblia dice que Dios sacó un pueblo que no era su pueblo. Eso lo dice en Romanos. Vamos a verlo aquí en el libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Dice así. Veamos. Verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Qué grandioso esto. Cómo Dios comienza a extender su misericordia. Y de esos que se llaman gentiles, la palabra gentil, que significa sin Dios, incircuncisos, se le decían perrillos. ¿Por qué perrillos? Porque eran inmundos. El perro era considerado un animal inmundo. Cuando Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, allí en Jope, ve una visión en un lienzo bajar y ve una cantidad de animales cuadrúpedos inmundos y una voz diciéndole, anda Pedro, mata y come. Y Pedro dice, yo nunca he consumido estos animales inmundos. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre llamado Cornelio, que era un gentil convertido a Cristo y que ya no es gentil sino iglesia, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que la iglesia salió de los gentiles, de los no judíos. Y Dios va a establecer un mandato a través del apóstol Pablo para la iglesia. Hay algo bien interesante. La conversión de Pablo en Hechos 9. Dice la Biblia que Pablo no anduvo nunca con la casta apostólica. Nunca Pablo estuvo con Pedro, estuvo con Jesús humanadamente, ni estuvo con Pedro, ni con Juan, ni caminó con ellos. Pablo de pronto llegó a escuchar sobre los milagros de Jesús. Aún más, Pablo azotaba, que inicialmente su nombre era Saulo, azotaba a la iglesia, azotaba y perseguía a la iglesia. Pero esa conversión maravillosa, dice que camino a Damasco, a perseguir la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Le dice esa voz, Saulo, Saulo. Y él le dice, ¿quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dice la Biblia que cayó en tierra y algo bien tremendo es que quedó ciego. ¿Y por qué quedó ciego? Porque es mostrando, a pesar de que era un docto en la ley, pero estaba ciego espiritual.
a pesar de que manejaba muy bien la ley, que era discípulo de Gamaliel, pero este Saulo estaba totalmente cegado. Y aquí hay algo bien extraordinario, es que Jesús lo escoge, instrumento me es este, para los gentiles. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. A través de Pablo, la iglesia que nace en Antioquía, que por primera vez, eso está en Hechos 11, por primera vez se le llaman cristianos en Antioquía, que va a ser el centro de la predicación hacia todas las naciones. Y aquí hay algo bien interesante. Es que Israel, que todo el cumplimiento profético tiene que ver con Israel, por eso a Israel se le llama el reloj profético de Dios. Jesús dijo estas palabras: no quedará piedra sobre este lugar, hablando de Jerusalén. Hay algo que usted necesita saber. En esta tierra no pueden haber dos templos, menos 3, menos 4. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿cómo así? Explíqueme. Bueno, le voy a explicar. El único templo aprobado por Dios fue el templo de Jerusalén, allí en el monte de Sión, allí en esa piedra llamada Moriac. Jerusalén era donde todos los judíos iban a adorar y a celebrar las fiestas que celebran los judíos, el Pesaj o la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Bikurín o las fiestas de las primicias, el Shavuot o las fiestas de las cosechas, o comúnmente se le llama las fiestas pentecostales, la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah, el Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación, y las fiestas, el Sukkot, o las fiestas de las enramadas, o la fiesta de los tabernáculos. Esto se celebraba allí en Jerusalén. Cada año los judíos de donde estuvieran tenían que ir a Jerusalén a celebrar, a adorar. Es cierto que en cada parte, en cada región habían sinagogas donde se leía la ley, pero en la tierra por Dios solamente era admitido un solo templo. Y cuando Jesús, antes de morir, cuando entra triunfal, aquí la Biblia, la Reina Varela dice la entrada triunfal de Jesús, cuando él entra montado en un asno, antes de eso va al templo y se queda mirando lo complejo y la hermosura de ese templo que había reedificado Herodes, o restaurado Herodes, con el fin de congraciarse con los judíos. Y ese templo se convierte en una figura profética, porque Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra, y este templo será derribado y en 3 días se levantará. Y lógicamente que bajo el intelectualismo farisaico, ellos no entendieron estas palabras, le metieron lógica. Si esto ha durado años para restaurarse, ¿cómo vienes tú a decir que esto tú lo vas a tumbar y en 3 días lo vas a volver a reedificar? Haciendo referencia que ya el templo no va a ser una parte física. Atención a esto: piedras inertes, inermes, piedras muertas. En el año 70, a través del general Tito, se cumple esa palabra. Este general romano viene y se hace una arremetida contra Jerusalén, quema la ciudad y coge el templo y lo acaba, quedando solamente a lo que comúnmente se le llama el muro de los lamentos. Hasta el día de hoy, los judíos no tienen templo. Ahora, como señal de burla, en el año 600, los musulmanes, cuando se toman a Jerusalén, edifican una mezquita que hoy en día se llama la mezquita de Omar. Esa cúpula de oro, que es una representación, casi siempre en las fotos se ve esa cúpula de oro mostrando como una especie de burla de cómo eso brilla, cómo el pueblo musulmán se ha tomado a Jerusalén. Y los judíos adorando, oyendo allí a orar
en un muro llamado el muro de los lamentos o el muro oriental. Lo interesante de todo esto es que hasta el día de hoy los judíos no pueden edificar el templo. Ahora, ¿por qué no pueden edificar el templo? Porque al derribarse ese templo físico representando a Israel, porque es que aquí hay algo bien interesante, es que Israel queda paralizado en el campo profético, sale de la escena y Dios levanta otro pueblo llamado la iglesia, con el fin de que a través de la iglesia se pueda llegar a las naciones. La palabra iglesia, eclesía, significa hacia afuera. Por eso nosotros somos voz y voto de Dios, de parte de Dios, para predicar las nuevas de salvación, cosa que Israel no hizo por ser un reino de sacerdotes. Lo tenía que hacer la iglesia. Y esa iglesia tiene que cumplir un plan y propósito. Atención, esta es la parte interesante que usted necesita saber. Vamos a paralizar a Israel. Israel está sumergido en la Torá, en la ley. Por eso Dios no puede llevar a la iglesia a la Torá. Y Dios le revela y le muestra un evangelio a través del apóstol Pablo, que es un evangelio basado en la resurrección, en el espíritu, resurrección, y por eso es que a la iglesia le da como anticipo el espíritu, pero se le llama primicia del espíritu a la iglesia. Israel no está confinado actualmente bajo el Espíritu Santo, por eso no tiene entendimiento, porque si estuvieran confinados hubieran entendido al Mesías. Y por eso lo que ha hecho la ley humanamente, cuando usted lee la ley humanamente, lo que hace más endurecer el corazón. Y hay algo bien peculiar. Trate de usted de predicarle el evangelio a un judío y es casi que imposible. En Jerusalén, en Israel, si usted va a predicar el evangelio, no hay normas contradictorias, no hay pena de muerte, usted lo puede hacer. El problema aquí es si un judío te recibe el evangelio. Porque la Biblia habla en Ezequiel 37 que Israel es el valle de huesos secos en gran manera. Y dice la Biblia, este es el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 36 habla específicamente, he aquí, yo esparciré agua limpia y pondré mi espíritu y cambiaré el corazón de piedra, mire el corazón de piedra, por un corazón de carne y pondré mi espíritu sobre ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Recuerde que Ezequiel, Jeremías, Isaías no tenían en mente la iglesia. Muchas veces nosotros hemos confinado todos estos textos bíblicos antiguos, testamentarios hacia la iglesia. Y si bien es cierto, muchas de esas promesas de bendición le caen a la iglesia porque estamos injertados en el olivo, pero tenemos que tener en cuenta que bajo la hermenéutica bíblica, todo esto es simplemente Israel, la restauración futura de Sión. Cuando habla Isaías 60, le está diciendo, despiértate, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la tierra. Está hablando específicamente de Israel. Pero Israel actualmente está paralizado, está fuera de escena por la dureza. Y se le convierte en el reloj profético. Y qué bueno poderles explicar a todos ustedes las 70 semanas de Daniel, que actualmente se han cumplido 69 semanas y falta un hecta o una semana profética. El reloj está paralizado. ¿Y sabes por qué está parado? Porque la iglesia lo paralizó. Cuando la iglesia entra en la escena, Israel se queda abajo y la iglesia sube en el nivel. ¿Por qué sube? Porque la iglesia tiene algo que se llama la primicia del Espíritu, y por eso es que el Espíritu Santo actúa en la iglesia sanando los dones del Espíritu. Usted va a ver algo bien peculiar, es los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, el amor en el Espíritu, la espada del Espíritu, la oración en el Espíritu. Quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo a través de la iglesia.
El libro de Joel 2:28, donde dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no se ha cumplido plenamente. Y aquí yo sé que muchas personas que estudian la Biblia van a entrar de pronto quedan aquí como así, porque usted me va a sacar el texto que habla en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, pero no sobre toda carne, porque el Espíritu Santo no ha venido sobre Israel. Y usted va a ver en Zacarías que mientras Israel está confinado a la ley, la iglesia está confinada a la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque la gracia es lo que nos lleva a la plenitud del conocimiento de Cristo. La gracia de Dios es el poder de Jesús dentro de mí a través del Espíritu Santo. Por eso, a través de la iglesia es que hay restauración, es que hay salvación. Y no solamente eso, la gracia lo que hace es sensibilizar el corazón para llegar a los que están perdidos. Y aquí hay algo bien especial. Es que la iglesia tiene que entrar a la perfección. La Biblia habla de la plenitud de los gentiles. La iglesia tiene que entrar a la plenitud, a ser de Jesús ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Algo muy interesante que está en el libro de Efesios, ya para ir terminando. Capítulo 3, verso 14, por la cual doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien tiene nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, hasta que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, que es el Espíritu Santo, os hará cosas mucho más grandes de lo que usted piensa. ¿Usted no le parece grandioso, glorioso eso? Que la iglesia está en un peldaño mayor que Israel. Ahora, Israel, cuando la iglesia sea arrebatada, que es aquí donde vamos a ver la iglesia en tiempos finales. Porque quiero terminar con esto. Cuando uno estudia Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2 y 3, habla de las 7 iglesias. 7 iglesias. Usted va a ver la primera iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La siguiente iglesia, usted va a ver la iglesia de Esmirna. La tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira, y después en el 3 habla de la iglesia de Sardi, y la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estudie más profundamente y usted va a ver las 7 etapas de la iglesia desde que nació la iglesia hasta el tiempo final del arrebatamiento. Este periodo se tiene que dividir en 7 partes. La iglesia ha pasado por 7 etapas. La iglesia del primer siglo se le llamó la iglesia de Éfeso. La iglesia del segundo siglo, que es la iglesia patrística, los padres de la iglesia, donde se formó el canon del Nuevo Testamento. La iglesia de Pérgamo tiene que ver con los periodos del siglo III hasta el siglo V. Y después llegamos al último periodo de la Odisea. Y aquí hay algo especial de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia final. La iglesia final. La iglesia de este tiempo. La iglesia de los últimos tiempos. ¿Qué ve? Porque Dios no está viendo una denominación. No es una denominación que trae el avivamiento. Dios, cuando ve el globo terráqueo, está viendo la iglesia en general con diferentes cosmovisiones. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando va a ver y examinar y pesar en una pesa, la iglesia en este tiempo dice que eres tibio y no frío, eres tibio, ni frío ni caliente, y te vomitaré de mi boca. Es decir, que la iglesia actual no puede ser arrebatada. ¿Por qué? Porque la iglesia final tiene que llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, basado en el carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo que usted ya sabe en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Y aquí hay algo muy, muy tremendo.
Ustedes que dicen que son ricos y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, y es la manera como Dios. Pero aquí viene algo impresionante. Presten atención, por favor, porque este tiempo final es grandioso y si usted lo quiere, lo copie. El 26 de diciembre tuve la oportunidad de predicar en nuestra congregación, en nuestra iglesia, Misión Carismática al Mundo. Y allí Dios me dio un mensaje donde hablaba que el año 2020 iba a ser como un horno de fuego. Yo nunca me imaginé que esto iba a llegar. Un horno de fuego. Y que íbamos a pasar, y esto lo dije, creo que en la ciudad de Tuluá, y dije que íbamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Yo me imaginé que eran guerras, que Israel se iba a levantar. Bueno, una cantidad de cosas me imaginé, menos que una pandemia iba a tomar casi todo el globo terráqueo, iba a paralizar el mundo en 15 días, un mes. Esto es impresionante. Y Dios me muestra el horno de fuego. Y ese horno de fuego tiene como misión acabar. Ese horno de fuego tiene como comisión matar. Los 3 amigos de Daniel representan la iglesia. Atención a esto, la iglesia, que va a ser también probada en ese horno de fuego. Ahora, ¿qué es lo que me gusta de esto? Que este horno que tenía el diseño para matar, al arder 7 veces, ¿usted no le parece esto una diosidencia? Al arder 7 veces se convierte en el fuego de Dios. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Dice la Escritura. ¿Quién habitará en las llamas eternas? El que sacude su mano de cohecho. Pues yo quiero decirle algo. El oro no es que se pruebe, el oro se purifica en el fuego. Ahora, no necesita probarse en sí en el fuego, porque el oro es oro, pero el oro cuando se mete en el fuego se ablanda, eso habla de quebrantamiento, y comienzan las impurezas a salir. Y yo quiero decirles algo a todos ustedes que me están viendo. Estamos en el horno de fuego, pero está calentando 7 veces más, porque Dios está llevando a la iglesia, a la oración, al arrepentimiento. Ese horno que inicialmente era para matar, al meter a estos 3, al arder 7 veces, dice la Biblia que vino un cuarto hombre, estaba allí junto a estos 3 hombres, el Señor Jesucristo, perfeccionando. Este es el tiempo de perfeccionarse. Dios perfeccionando a la iglesia. Que Dios nos está llevando a la iglesia de la familia. Dios nos está llevando a humillarnos. Hay momentos en que nos va a tocar que confrontarnos con Dios. ¿Sabe usted, querido amigo, que nosotros tenemos que entender algo? Que usted y yo no dependemos de la economía terrenal, sino de la economía divina. Porque es que a usted que me está viendo y a mí que estoy emitiendo, nos va a tocar que aprender a vivir en fe. La Biblia dice en Pedro que la fe se prueba en el fuego. Y esto es algo sorprendente. Porque esto que está pasando, usted sabe que es todas las iglesias del mundo cerradas. ¿Cuándo, por Dios? Iglesias, mega iglesias, cerradas. Recuerden lo que les dije ahorita. No le podemos decir templo a todos los recintos. Esos no son templos, son recintos donde la iglesia se reúne. Y yo les dije y les enseñé que no pueden haber 2 templos en la tierra. O existe uno, que es el que está en Jerusalén, y al quitarse ese templo, Dios levanta otro templo que se llama la iglesia y es un templo viviente. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Usted, querido amigo, que me está viendo, usted que cree en Jesucristo, es templo de Dios. Templo. El templo no es el lugar donde usted se congrega, el templo es usted. Es un templo que tiene 2 pies, que lleva la gloria de Dios. Ya la gloria de Dios no está estática, la gloria de Dios se mueve, los milagros se mueven en usted y usted tiene que creerlo. Ahora, cuando este templo se vaya y sea arrebatado, allí es donde se levanta el tercer templo en Jerusalén. Mira esto, por favor. Vuelvo a explicarlo. No pueden haber 2 templos en la tierra, tiene que haber uno. Al quitarse este templo, cuando Jesús dijo, este templo será derribado, pero levantaré otro templo en la iglesia viviente. Por eso en Pedro habla de las piedras vivas.
Usted y yo somos piedras vivas. Ese templo eran piedras muertas. Ahora, cuando este templo, cuando la iglesia esté lista, perfeccionada a través de la prueba, porque es que lo que hace estas pruebas es que el horno tiene que arder 7 veces para perfeccionar a la iglesia en el carácter, en la fe. ¿En qué nos tiene que perfeccionar? La Biblia dice que el gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabía, querido amigo, que son 9 virtudes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz tiene que ser para con Dios. En estos tiempos de confinamiento, de prueba, ¿cómo tiene que ser el fruto para con Dios? Tiene que basarse en ese fruto. Amor, el gozo. La Biblia dice en Santiago que nuestro gozo sean diversas pruebas. Esto parece paradójico. Y después paz. La palabra paz significa gobierno de Dios. Shalom significa gobierno. Dios gobernándome completamente. Y los otros 3 virtudes del fruto tienen que ser para con el prójimo. Aquí es prójimo. Primero Dios, después con el prójimo. ¿Qué tiene que ser? Con la paciencia que hay que tener en casa, para con los cónyuges, los hijos. Después la bondad, la capacidad de dar, de sacar el bocado para dárselo a otro. Es que ese es el tiempo de ser generosos, de repartir, de tener una comunidad de ayuda. Eso se llama el fruto del Espíritu. Y después la benignidad. Y los últimos 3 virtudes del fruto tienen que ser para consigo mismo. Es decir, templanza. Yo no puedo dejarme quebrar. Es decir, yo no puedo renunciar, apostatar de la fe. Hay algo, es que el hombre en este tiempo tiene que ser quebrantable ante Dios, y la fe tiene que ser inquebrantable. Templanza, mansedumbre. ¿Por qué mansedumbre? De esto depende el arrepentimiento, porque mansedumbre es la capacidad de reconocer cómo estoy delante de Dios, y ahí es donde me lleva a un arrepentimiento genuino. Y después me habla de la fe. Atención, fe. Ahí están las 9. Cuando lo que está sucediendo y lo que está pasando hoy en día es que el mundo no entiende esto, pero la iglesia tiene que entender que estamos entrando en la perfección, a ser de Jesús, a la estatura de Jesús, a través de estas pruebas. Cuando estemos listos, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, la iglesia es arrebatada. Dios no viene por esta iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea tiene que ser perfeccionada en la prueba. El oro se pule, sale todas esas malezas, sacar lo malo. Por eso viene una temporada sobrenatural de un avivamiento del Espíritu como nunca antes en estos tiempos finales. Y allí ya juega Israel. Israel, cuando la iglesia es arrebatada, Israel entra en el panorama profético, y ahí es donde se activa el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, 3 es la iglesia. Apocalipsis es 4 el arrebatamiento. Ya de allí la gran tribulación. Mateo 24. Todo lo concerniente al hombre de pecado, al anticristo, la gran tribulación que tiene que ver con Israel. Hemos terminado por el día de hoy. No se pierda las próximas conferencias que estaremos trayendo de escatología. La verdad que mucha tela por cortar. Espero que haya sido de gran edificación estas enseñanzas que Dios está trayendo en estos tiempos para entender los propósitos de Dios. Muchas bendiciones y un gran saludo a todas las personas que están conectadas a través de este medio. Bendiciones.